Bueno, primero quiero agradecer, la verdad que es muy importante enlazar las especialidades, tomar contacto y de alguna manera adquirir este contacto fluido que nos nutre a todos. Bueno, yo voy a tratar de hablar, a referirme del factor estimulante de colonias de granulocitos y fundamentalmente la utilización en tumores sólidos. Agradecer también al doctor Garate que me permitió empezar a mí para que él no tenga que estar, digamos, entre medio de las dos charlas. Bueno, vamos a empezar por el descubrimiento. Ustedes saben que el factor estimulante de colonias se fabrica en el organismo. Es algo que es fabricado por nuestras propias células. Justamente se fabrican diferentes tejidos y tiene que ver justamente con la presencia de un factor externo, un factor de origen infeccioso. Este factor estimulante de colonia promueve la maduración de células precursoras que están localizadas en la médula ósea, a neutrófilos y su activación y liberación al torrente sanguíneo. Cuando hay una infección, sobre todo bacteriana, hay una liberación justamente de esa glucoproteína que motiva esta movilización. Actualmente justamente se sintetiza mediante técnicas recombinantes. Y lo interesante es que es una proteína idéntica a la humana, salvo por el añadido de una metionina en el extremo de la molécula, lo que la hace justamente un poco diferente. ¿Cuándo fue descubierta? Ustedes saben que esta proteína fue descubierta en el año 1983 en Australia, en el Instituto Hall. En realidad, la descubridora fue Eliza Hall. Es interesante porque lleva el nombre justamente de los dos, pero lo más importante, lo que hay que rescatar, que nosotros fuimos educados de alguna forma con cierto prejuicio, y hoy sabemos que no debe existir ningún tipo de prejuicio ni machismo en la medicina, porque la mujer tiene el mismo coeficiente intelectual que el varón, y a través, perdón que digresione, pero es importante mencionarlo, a través de la historia hubo tantas injusticias. Por ejemplo, el descubrimiento real de la estructura del ADN, que todos sabemos, Watson y Crick, 1953, no es así. La verdadera descubridora fue Rosalind Franklin, una mujer que lo descubrió por cromatografía. El colaborador inglés lo llama al americano, ve la estructura y le dice: venite para acá que me parece que tenemos una novedad muy importante. Copian el modelo y se transforman ellos en los descubridores. Después sufren un cargo de conciencia. Pasan muchos años y dicen: che, qué mal que estuvimos, nos dieron el premio Nobel y la que era la real descubridora fue Rosalind Franklin. Tenemos que darle el premio Nobel a ella. La promueven como candidata a premio Nobel en 1970, pero ella había fallecido en 1968. Quiere decir que, gracias a Dios, nos despojamos de esas actitudes que coercionan la verdadera posibilidad de expansión, de culturización de la mujer, y ahora podemos decir las cosas como son. En 1983 se sintetiza la glucoproteína. Se aísla de ratones de laboratorio. En 1986 justamente la clonan investigadores americanos, alemanes
y japoneses, esta proteína, esta glucoproteína, es naturalmente producida justamente por células endoteliales, por macrófagos y otras del sistema inmune. La proteína natural humana se da en dos versiones, una de 174 y otra de 180 aminoácidos. La realmente activa, la que realmente funciona, es la de 174 aminoácidos. El receptor para esa proteína se encuentra justamente en las células precursoras de la médula ósea, a donde se acopla justamente este factor estimulante de colonias y produce la proliferación y la diferenciación en granulocitos que son volcados a la sangre. Esto va al torrente sanguíneo y no afecta directamente las otras series presentes en la médula ósea. Pero, y acá hay un detalle, se están haciendo investigaciones justamente con esta glucoproteína porque parece actuar también a nivel neuronal, favoreciendo la neuroplasticidad, inhibiendo la apoptosis, obviamente no favoreciendo ni la división neuronal ni otro tipo de funciones, pero si nosotros logramos que no se produzca la apoptosis, por ejemplo, por factores externos, traumatismos, intoxicaciones, etcétera, etcétera, no olvidemos, con una simple borrachera perdemos aproximadamente 100.000 neuronas que no se recuperan. Justamente se están haciendo trabajos en lo que respecta a enfermedades en donde se produce un deterioro cognitivo progresivo, como pueden ser las demencias, para tratar de lograr que esa destrucción, esa apoptosis, no se produzca. ¿Para qué se usa el factor estimulante de colonia? Justamente se utiliza en los casos de pacientes oncológicos que sufren de neutropenia como efecto secundario de quimioterapia. Cuando nosotros tenemos una neutropenia, tenemos que saber que constituye una de las más serias complicaciones que pueden llevar a la muerte al paciente, o sea, que es una complicación grave. Y luego de una quimioterapia mielosupresora, existe el riesgo de infecciones que justamente van a motivar, en muchos casos, el fallecimiento del paciente y en los menores casos, la discontinuación del tratamiento con el agravamiento de su patología de base. Obviamente, esto causa un riesgo de vida y predispone a una infección que a veces es muy difícil de tratar. Cuando se logra poner en marcha esta proteína, se logró reducir de manera francamente importante los cuadros de neutropenia a través del factor estimulante de colonias. Las guías internacionales recomiendan el uso luego del primer curso de quimioterapia en lo que llamamos profilaxis primaria. ¿Puede existir una profilaxis primaria? Sí, lo ven más probablemente los hematólogos que nosotros en aquellos casos donde tenemos linfomas mediastínicos de alta celularidad o leucosis con un gran número de blastos por encima de los 100.000, donde una dosis completa de un tratamiento puede propender a una depresión medular muy importante y a la aparición de una neutropenia con un cuadro febril. En pacientes que experimentan neutropenia después del primer curso de quimioterapia, se puede establecer lo que se llama profilaxis secundaria. Y esto es muy importante. Cuando tenemos un cuadro de neutropenia febril en el primer curso de quimioterapia, existe entre un 50 a un 60% mayor de posibilidad que aparezca una neutropenia febril con el segundo curso. Como decía antes, la primaria es la administración
del factor estimulante de colonias después del primer ciclo de quimioterapia, y la secundaria es la administración en los ciclos posteriores justamente a un evento de neutropenia, y como bien decía antes, hay un 50, un 60% de posibilidades de presentar un episodio similar en los ciclos posteriores. Lo que nos lleva siempre a un problema, o reducción de la dosis, o suspensión del tratamiento, con lo cual varía el pronóstico de la patología de base. ¿Cuáles son los factores que inciden? ¿Cuáles son los factores de riesgo que inciden para que aparezca una neutropenia febril? Existen tres fundamentalmente. Una, dependen del tratamiento, aquellos esquemas muy tóxicos, aquellos esquemas donde se asocia radio y quimioterapia, supongamos en el caso de un cáncer de cuello uterino, en el caso de un tumor de cabeza y cuello, etcétera, etcétera, etcétera. Muchas veces esos regímenes donde existen dos factores contributivos a una neutropenia febril, estamos en un alto riesgo justamente de una neutropenia febril. Del paciente, edad avanzada, que se toma como edad avanzada por encima de los 65 años de edad. Bajo performance status, obviamente, un performance status de más de 2, albúmina baja, desnutridos. La albúmina baja siempre es un parámetro que muchos médicos, sobre todo los que hicimos clínica médica antes, se olvidan. La albúmina es un parámetro fundamental, sobre todo para tener en cuenta de la buena nutrición del paciente, de su estado fundamentalmente de funcionamiento hepático, y es lo que nos va a permitir predecir en ciertos casos la posibilidad o no quirúrgica de un paciente. Porque sabemos que con menos de 3 gramos de albúmina, muchos pacientes tienen complicaciones con una elevada morbimortalidad en un acto quirúrgico, por ejemplo, un cáncer de esófago. Cuando hubo neutropenia o linfopenia preexistente, o cuando hay comorbilidades, hepatopatía, insuficiencia renal, justamente infección activa. De la enfermedad en sí, obviamente la infiltración de la médula ósea por el mismo avance de la enfermedad, o la enfermedad avanzada que no tiene invasión de médula ósea. En la prevención secundaria justamente ha reportado menor tiempo de hospitalización, ha reportado un mayor beneficio para el paciente porque no tenemos que detener su tratamiento de base, podemos prevenir complicaciones más serias y logramos retomar la dosis habitual en la que estábamos manejando para este tipo de paciente. Se recomienda únicamente en pacientes con factores de alto riesgo. ¿Y cuáles son los factores de alto riesgo? Todos los que nombramos anteriormente, justamente el alto riesgo implica mayor de un 20%. Ahí se hace uso imperativo del factor estimulante colonias. Entre 10 y 20% hay que considerarlo con factores concomitantes. Y cuando es menos del 10%, la posibilidad de desarrollar una neutropenia febril, no se recomienda el uso de factor estimulante de colonia. ¿Cuáles son aquellos esquemas terapéuticos que nos permiten hoy predecir? Ojo, que es un esquema muy tóxico. Algunos ya, como saben mis colegas, abandonados. Las dosis densas en cáncer de mama prácticamente hoy tienen muy poco aval, se probaron en una época, eran absolutamente intensivas, todas provocaban depresión medular y no mejoró la calidad de vida de los pacientes ni la sobrevida del paciente. El cáncer de vejiga, el MVAC, yo he logrado como máximo hacer 1 o 2 esquemas de MVAC. Después venía el paciente o el familiar con una carabina o con una escopeta de caño recortado a matarme, porque no solo no lo toleraba el paciente, sino que además predisponía a todas estas complicaciones que había pacientes que decían, doctor, prefiero morirme, pero esto no lo hago más.
y eso lo tenemos que tener en cuenta. Hoy tenemos esquemas en cáncer de vejiga que nos permiten justamente no tener esta alta toxicidad de utilizar 4 drogas que producen o que pueden producir estas complicaciones. Melanoma, bueno, estos ya son esquemas abandonados. Prácticamente hoy en melanoma usamos blancos moleculares o justamente lo que se llama hoy el advenimiento de la inmunoterapia o la combinación de ambos. Prácticamente hoy en melanoma no existe el tratamiento quimioterápico. Totalmente derrotado, desaparecido. Drogas que se han dejado de usar, el topotecan en cáncer de ovario, con esquemas mucho menos tóxicos, asociado al docetaxel, en los sarcomas de partes blandas tampoco, los esquemas de 3 drogas que eran sumamente tóxicos, y drogas que, por ejemplo, para el cáncer de pulmón como el topotecan, eran sumamente depresoras medulares y provocaban generalmente una toxicidad muy importante. Lo que sí seguimos utilizando es en cáncer de testículo los esquemas de VIP, de TIP o de BEP, que son esquemas curativos. Son esquemas curativos. Por eso ahí siempre tenemos el arma al lado, porque hoy aproximadamente un 90% de los cánceres de testículo, cualquiera sea su histología, desde el más diferenciado seminoma al más indiferenciado, que puede ser el teratoma o el carcinoma embrionario, son factibles de tratamiento y de curación, cualquiera sea el estadio, 90%, 9 de cada 10. O sea, que tenemos que tenerlo bien resguardado y tener esto como arma colateral porque sabemos que el paciente es prácticamente curable. Regímenes con riesgo intermedio, donde tenemos que considerar no solo el esquema de quimioterapia, sino los otros factores que aluden al paciente o a la condición propia del paciente. Esto significa edad mayor, de 65 años, performance status, buen estado nutricional, todo lo que ya mencionamos. Los esquemas de cáncer de mama, los esquemas combinados, cada vez en cáncer de mama también estamos utilizando las llamadas drogas blancos, que son las que justamente van al punto donde podemos bloquear la duplicación celular reiterada sin dañar el otro tipo de células del organismo. Entonces, esos esquemas que abarcaban 3 o 4 drogas ya prácticamente no se utilizan. En el cáncer de cuello uterino, la droga madre, el cisplatino, se asocia el carboplatino con el paclitaxel y ya tiene menor incidencia la neutropenia febril. Lo mismo para el primario oculto o el sarcoma, el cáncer de testículo cuando utilizamos 2 drogas, como el etoposide y el cisplatino, son esquemas de riesgo intermedio. Y cáncer colorectal con estos esquemas que son clásicos FOLFOX o FOLFIRI, que están en el medio de ser de riesgo intermedio o de alto riesgo. Muchas veces esto es imposible de predecir. Tenemos esquemas, como veíamos anteriormente, de alta toxicidad que decimos, este va a ser una neutropenia febril, y a veces utilizamos una sola droga y nos hace una neutropenia febril. Depende muchas veces de algo individual que todavía no podemos llegar a pesquisar. Pero es verdad, a veces las situaciones son imprevisibles. El cáncer esofagogástrico o el cáncer de pulmón no microcelular cuando asociamos, por ejemplo, más de 2 drogas. Cáncer de páncreas o, por ejemplo, en el cáncer de próstata, que podemos utilizar el cabazitaxel o el docetaxel, también son drogas depresoras medulares, pero en un riesgo intermedio. Estudios randomizados mostraron que el tratamiento con filgastrin reduce la incidencia de fiebre e infección, el uso de antibióticos y antimicóticos y la tasa de hospitalización por toxicidad medular. Pegfilgrastim y filgastrin se unen en forma igual, en forma similar al receptor. Obviamente GCSF tiene el mismo mecanismo de acción,
Pero ¿cuál es la ventaja? Tanto de el pegfilgrastim como el lipefilgrastim, que justamente sea una sola dosis. Nosotros tenemos con el filgrastim que dar dosis iterativas para recuperar la cantidad de granulocitos en sangre que le permitan al paciente defenderse de una agresión bacteriana o viral, o micótica. Obviamente, con el lipefilgrastim y el pegfilgrastim es una sola dosis de 6 miligramos subcutáneo, lo que contribuye a la facilidad del uso. Bien, ¿cuál es la toxicidad? La toxicidad es la misma para todos. Lo más importante es el dolor óseo, que va de leve a moderado. Depende también, en dolor, siempre tenemos que hablar de la subjetividad del paciente. No se puede hacer, como estaba escuchando a los especialistas en dolor, siempre hay un margen de error en el cual nosotros tenemos que tener una interpretación propia, porque un paciente puede sufrir un dolor que a nosotros nos parece terrible y el paciente dice que no. Y por el contrario, el paciente manifiesta un dolor extremo y a nosotros nos parece que no está justificado por la lesión o la problemática que tiene. Reacciones alérgicas, cutáneas, etcétera, etcétera, existen casos de toxicidad pulmonar cuando se agrava con algún quimioterápico, como puede ser la bleomicina, que sí tiene toxicidad y que a veces predispone a la fibrosis pulmonar, y las complicaciones más raras como la rotura esplénica o el distrés respiratorio. Estas dos muy raras. ¿Cuáles son los factores de mal pronóstico cuando aparece una neutropenia febril? Obviamente cuando ya está instalada la sepsis, cuando tiene una edad, como decíamos antes, mayor o igual a 65 años, cuando la neutropenia es profunda, cuando pasan 10 días sin tratamiento de una neutropenia, cosa insólita, cuando ya el paciente viene con una infección instalada, una neumonía, una infección fúngica invasiva, como puede ser una candidiasis generalizada, o otras infecciones clínicamente no documentadas, hospitalización en el momento de la fiebre o episodios previos de neutropenia febril. Y obviamente, si el paciente tiene una patología previa, por la cual es un inmunosuprimido en el caso de pacientes HIV positivos. Bueno, los ensayos los voy a dejar para que los desarrolle Gonzalo Garate, pero yo solo quiero decirles que tanto el lipefilgrastim y el pegfilgrastim superaron en cuanto a utilización al filgrastim, por lo que les decía antes, porque es una sola dosis, porque se da obviamente en una sola vez y no hay que esperar que recupere en días sucesivos y ya tenemos obviamente la inyección y se acabó el problema. La ventaja del lipefilgrastim sobre el pegfilgrastim es que tiene un tiempo más retardado de desactivación por la elastasa del neutrófilo, lo que predispone a que tenga mayor eficacia terapéutica, por ejemplo, que el pegfilgrastim. Bueno, lo que decíamos de la prevención secundaria se debe realizar en pacientes con mal pronóstico, en los tratamientos curativos o adyuvantes en vez de disminuir dosis, lo que de alguna manera agrava el pronóstico de la enfermedad de base. No está recomendado en tratamientos quimioterápicos paliativos. Cuando yo estoy haciendo una quimioterapia con carácter paliativo, ya se trata de un paciente diseminado que obviamente no tiene ninguna posibilidad de curación. Bueno, esto lo pasamos en los ensayos clínicos y vamos a las conclusiones. La neutropenia febril es, digamos, la complicación muy seria. Yo lo que les quiero aclarar es una cosa muy importante. No se ha observado que un paciente con neutropenia febril tratado con factor estimulante de colonia aumente su sobrevida. Pero es importante saber
que un paciente neutropénico febril se puede quedar en el camino por una infección agregada. Entonces, por más que no veamos diferencias en sobrevida global, el paciente, obviamente, es muy importante tener este arma porque nos va a salvar la vida de un paciente. Hay que identificar los factores de riesgo, es de fundamental importancia antes del inicio del tratamiento, la rápida disponibilidad. Muchas veces las obras sociales, las prepagas, tenemos que luchar, tenemos que preguntar, tenemos que hablar para que nos permitan la utilización de manera idónea, porque el paciente está neutropénico, está febril, tenemos que ponérselo ya, no podemos esperar el papeleo y todo eso. Y eso lo tienen que saber los que evalúan nuestra conducta. Su uso ha optimizado tanto la dosis como la secuencia de los ciclos, es decir, favoreció el pronóstico y la curación de muchos enfermos porque permitió no interrumpir el tratamiento ni distanciarlo. Muchas gracias.